If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Cuando nos sumergimos en la lectura de un libro o nos sentamos cómodamente para disfrutar de una película o de una obra de teatro o de un espectáculo de danza o asistimos a un concierto o nos plantamos ante un cuadro, ¿qué es lo que nos mueve a ello? Para cada uno puede haber un motivo diferente, pero posiblemente exista en todos nosotros un denominador común: las emociones, la búsqueda de emociones. Quizá el gran valor, el gran mérito del arte sea ese, la capacidad de llegar hasta nuestros rincones más ocultos, de rozar las cuerdas de nuestra sensibilidad, de abrir puertas y compuertas, en definitiva, de despertar emociones. Porque ¿quién no ha llorado o reído? ¿Quién no se ha maravillado? ¿Quién no ha sentido aflorar la más elevada admiración o la más acendrada enemistad? ¿Quién no se ha tapado el rostro con las manos? ¿Quién no ha sentido ganas de bailar, de cantar, en ese tiempo mágico en el que la película, el libro, el concierto o lo que sea nos mantiene atrapados como moscas en su particular tela de araña? Y esas emociones en nosotros provocadas tienen su origen en las emociones que otras personas experimentaron y que les llevaron a escribir, actuar, pintar, componer, dirigir, etc. Es la otra cara de la moneda. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué les inspiró a ellos y a ellas para llevar a cabo sus creaciones? ¿Nos hemos preguntado cómo fue el tiempo que les llevó su trabajo? Esos días, semanas, meses, incluso años trabajando en algo, dándole forma, puliendo, enriqueciendo, para que después nosotros podamos disfrutar y sentir. Porque, como escribió Dale Carnegie, cuando trate con personas, recuerde que no está tratando con criaturas de lógica,
sino con criaturas de emoción. Pues sí, efectivamente, estáis escuchando Escenario de Palabras y aquí nos tenéis en nuestro tercer programa. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ha sido breve, está tímido. Después de esta entrada tan lírica que nos ha hecho, hablando de las personas y que son criaturas de emoción, que efectivamente las personas en general somos criaturas de emoción. Y enlazando la emoción, tenemos que decir que quizás porque somos también personas, criaturas llenas de emoción, tenemos que decir que estamos muy contentos y muy emocionados de la respuesta que va teniendo nuestro programa en nuestros oyentes y escuchantes. Así es, porque ya desde el primer programa tuvimos comentarios y a raíz del segundo, sobre todo, pues hemos tenido más comentarios y más prolijos. Y por suerte, de momento, todos positivos y todos animándonos y todos diciendo pues que les ha gustado, que se lo han pasado muy bien. Y que bueno, y sobre todo lo que más nos gusta es que nos confiesen que llenamos parte de su tiempo de una manera amena, entretenida y que encima hasta aprenden algo. Y esto de aprender es algo que compartimos porque también nosotros aprendemos muchas cosas. Nos gustaría citar entre, bueno, este feedback que nos habéis regalado, oyentes en este caso mayoritariamente femeninas. Los hombres creo que sois un poco más tímidos para estas cosas. Bueno, yo diría que para el tema de la cultura en general, la mujer es mucho más activa y me remito a experiencias propias. Yo siempre que he presentado un libro o que he ido a un evento literario de otra persona o un evento cultural, la mayoría eran mujeres y como me dijo, no sé dónde fue, hace años ya, una señora me dijo, y los pocos hombres que hay vienen acompañando a sus mujeres. No está mal, no está mal. Bueno, pues en este caso nos gustaría citar especialmente, por ejemplo, a Luz García, que nos comentaba, bueno, pues no solo que le había gustado lo que había escuchado, sino, bueno, pues en este debate que, en este segundo programa, perdón, en el que ya nos metíamos en materia, el primero fue más bien introductorio de lo que iba a ser este programa, Escenario de Palabras, bueno, pues ella decía que compartía conmigo el que no nos gustara, el que no me gustara ese género de terror. No, repito, como dije la otra vez, no por mala literatura, sino porque soy una persona bastante impresionable y bueno, pues ese tipo de género a mí me genera luego pesadillas, a pesar de mi edad y a pesar de los años, y que compartía con José Luis ese amor y esa pasión por James Bond, ¿no? Y esas películas y tan, no sé cómo definirlas, Maravillosas, maravillosas, porque es que hasta maravillosas. la peor película de James Bond es buena. Y a mí la verdad que me hizo mucha ilusión el que en este caso Luz demostrara su afición, su pasión por James Bond, porque para mí siempre ha sido un personaje, siendo consciente que es una fantasía pura y dura, de que es un estereotipo del espía guapo, inteligente, que nunca va a morir, pues tiene su punto y, ¿por qué no? Es un poco fantasía. Y como decíamos al principio, a mí James Bond siempre me ha despertado muchas emociones, el personaje. Y como también creo que decía Luz, cada actor que lo ha encarnado tiene su particularidad. Y es así, cada uno tiene su encanto y bueno, y ninguno es mejor que otro. Aunque luego ya para gustos, pues están los que van desde el que mejor fue Sean Connery, al que fue Roger Moore, al que fue Pierce Brosnan, en fin. Como también dijimos en un programa, que fue el primero, para gustos están los colores. Así es, efectivamente. Luego también nos gustaría citar, yo sigo con el discurso, sigo enumerando, bueno, pues a estas personas que nos han dedicado sus palabras, como Isabel Ochoa, que bueno, nos compartía que le gustaba el escenario, que le parecía un escenario adecuado. Estaba también Palmi, que decía que veía escenario de palabras como verdaderas clases, ¿no? Tanto, bueno, pues con ese aglutinamiento de todas las artes
y que le parecían muy amenas. Sus palabras son entretenidas, ricas en datos y presentadas con simpatía. Así que gracias por lo que nos toca. Así es, muchas gracias por escucharnos y luego por opinar. Y por último vamos a citar a Yune, que también entraba, bueno, pues en ese segundo debate que hablábamos sobre qué da fruto a las creaciones, en este caso de poesía, las músicas y demás, si solamente la tristeza o yo mantenía, que era la postura de José Luis, y yo mantenía que bueno, que para mí eran los picos emocionales, ¿no? Tanto la tristeza como la alegría. Y ella nos compartía estas palabras. Segundo episodio, qué entretenido y cuánto aprendizaje. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. A mí me gustaría dar mi opinión sobre un tema del que habéis hablado. Yo opino igual o parecido que José Luis. Creo también que los artistas son más artistas en proceso de duelo, rupturas, tiempos de tristeza y melancolía. No quiere decir eso que no haya temas o poemas, o pinturas incluso, que representan momentos felices del propio autor. Pero un Pablo López, un Pablo Alborán, Vanessa Martín, hablando de cantautores. ¿Cuántos temas tan conocidos que están compuestos desde los propios sentimientos o experiencias negativas de ellos mismos? Y yo me aventuro a decir que son, además, los temas más escuchados y los más queridos por los fans u oyentes. Un gran programa, esperando a más. Bueno, Yune, pues desde aquí, desde los micrófonos de Escenario de Palabras, lo primero agradecerte pues el tiempo que nos has dedicado y también que te molestaras o que nos pusieras estas palabras y jugaras también a ese debate en el que os lanzamos el guante y tú lo has recogido, muy bien recogido. Bueno, pues si te parece vamos a pasar a repetiros, en este caso no vamos a dejar de hacerlo para todos aquellos que queráis mandarnos un mensaje o dejarnos vuestra opinión, como la de estas oyentes y escuchantes, que es el 634-037914. Estamos a vuestra disposición, nos encanta que nos deis réplica, que participéis, que nos deis opiniones. De hecho, luego desvelaremos que una de las personas que ha participado en estos comentarios nos dejó un interés personal de ella que hemos recogido y que desvelaremos un poquito más adelante. Así que si os parece, si te parece, José Luis, podríamos empezar ya con la primera sección. ¿Te parece? Pues perfecto, me parece estupendo. Adelante entonces. Un compositor dijo que la música es el gesto de amistad más grande que existe. Y una cantante lírica que es una forma de soñar juntos y de ir a otra dimensión. Y un filósofo que sin música la vida sería un error. Y un célebre escritor que la música es la taquigrafía de los sentimientos. Pues todo esto me recuerda el título de una canción que allá a principios de los 80 se convirtió en un himno. ¿Sí? ¿Cuál? Una que lleva el nombre de esta misma sección. Bravo por la música. Como ha quedado claro en la entradilla, vamos a afrontar nuestra primera sección de música y lo vamos a hacer con un guitarrista, con un compositor de amplia trayectoria y de reconocimiento internacional. Su nombre es Jaume Torrent. Jaume Torrent inició sus estudios de guitarra con el guitarrista, compositor y violista Graciano Tarragó. Ha sido profesor de guitarra y director del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, responsable del aula de guitarra Miguel Llobet de la Academia Marshall, también de Barcelona, y ha impartido masterclass en distintas universidades americanas. Como compositor es autor de más de 200 obras que incluyen solos de guitarra, música de cámara con guitarra y conciertos para guitarra, guitarra y violín o guitarra y flauta y orquesta.
En Estados Unidos estrenó su concierto para guitarra y cuerdas con la Sinfonietta of San Francisco y su concierto para violín, guitarra y cuerdas, Paganini in America, con la Kensington Symphony Orchestra bajo la dirección de Geoffrey Gallegos. En España estrenó el Concert de Rialp, concierto para guitarra y orquesta sinfónica, con la Orquesta Sinfónica Nacional Checa bajo la dirección de Inma Sara. Su concierto de Rialp para guitarra y orquesta sinfónica, Opus 70, está considerado por voces autorizadas del panorama internacional de la guitarra, de la musicología, de la dirección de orquesta y de la composición como uno de los mejores conciertos para guitarra escritos hasta el momento, que se presenta como rival de los grandes conciertos de compositores de la talla de Joaquín Rodrigo, Heitor Villalobos, Leo Brouwer o Lalo Schifrin, entre otros. Este concierto tiene una significación importante en la trayectoria de Jaume Torrent, y en él queda patente lo que venimos hablando en este programa, las emociones. En su momento, Torrent escribió: Cuando hace algunos años fui por primera vez al Pallars Sobirà, la belleza de sus comarcas me impactó profundamente. Hace unas fechas, cuando le comentábamos que íbamos a dedicar este programa a su figura, nos habló precisamente de este concierto de Rialp, que también supone para él un sentimiento muy importante en lo personal. De él nos dijo lo siguiente: cada uno de los 3 movimientos de los que consta esta obra busca capturar la esencia del paisaje pirenaico, transitando por una amplia gama de emociones que van desde la melancolía hasta la fuerza inspirada por la majestuosidad de las montañas. Vamos a escuchar un fragmento del segundo de estos movimientos que lleva por nombre Val da Suba, y vamos a hacerlo en la versión recientemente grabada para guitarra y piano.
Su presencia en los escenarios internacionales es permanente. España, Francia, Suiza, Inglaterra, Austria, Italia, Estados Unidos, Argel, Rusia, Japón, Jordania, Bulgaria, etc. Y ha actuado como solista de algunas de las más prestigiosas orquestas europeas y americanas: la Orquesta Sinfónica de París, Orquesta de Cámara de Israel, Orquesta Sinfónica de la RAI, Filarmónica Nacional de Ucrania, Orquesta de la Radiotelevisión Española, Orquesta de la Radio Búlgara, Orquesta de la Radiotelevisión de Luxemburgo, American Wind Symphony, y ha sido dirigido por grandes directores como Rafael Flubeck de Burgos, Philippe Entremont, Enrique García Asensio, Henry Pensis o Robert Austin Boudreau, entre otros. Aquí quiero hacer un inciso para pedir perdón por esta pronunciación un tanto macarrónica de los apellidos en otros idiomas, pero como puntualizamos en el programa anterior, en el programa número 2, pues es uno de nuestros propósitos, mejorar los idiomas y con ello la pronunciación. Por lo menos los apellidos un poco complicados. La aportación personal de Jaume Torrent-Rius al mundo de la guitarra se plasma en una técnica guitarrística con la que consigue una proyección de sonido superior a la que se obtiene con las técnicas más internacionalmente divulgadas, posibilitando una equilibrada integración de la guitarra en agrupaciones de cámara y orquestales. Jaume Torrent es el primer compositor en la historia de la guitarra que ha desarrollado un lenguaje polifónico, funcional y orgánico en todas las tonalidades mayores y menores, abriendo las puertas de la guitarra a un mundo de modulaciones, desarrollos temáticos y atmósferas expresivas jamás explorado, situándola en cuanto a ductilidad tonal a la altura de la de los instrumentos más ricos en literatura polifónica. El guitarrista checo Vladimír Mikulka dijo lo siguiente sobre ello: estas obras para guitarra circulan por caminos compositivos que, hasta ahora, solo podíamos encontrar en la literatura pianística de los grandes compositores. El alcance de los hallazgos que poseen constituye, para los guitarristas, uno de los mejores valores de nuestro repertorio. En 2004, Jaume Torrent fue galardonado con el prestigioso premio ucraniano de la Fundación Golden Fortune, que desde 1993 se otorga anualmente a aquellas personalidades del mundo de la política, de la ciencia, de la cultura y de las artes que se hayan distinguido por su calidad y popularidad en el ámbito internacional. Un galardón que en el mundo de la música ha sido otorgado, por ejemplo, al tenor Plácido Domingo y Valery Gergiev, director artístico de la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. El acto de entrega se celebró en el Teatro Nacional de Ucrania de la ciudad de Kiev el 12 de abril de 2005, en reconocimiento a la calidad y popularidad de su trayectoria artística.
Bueno, pues hemos terminado de escuchar el concierto de Rialf, versión para guitarra y piano, el primer movimiento. Te corrijo, el segundo movimiento. Sí, es que me había parecido que tú habías dicho el segundo movimiento con el nombre de Vals de Asúa, pero curiosamente aparece recogido como primer movimiento, que Ah, puede ser, ¿eh? bien. Puede ser. Bueno, nosotros ahí lo dejamos. Sea como sea, es una composición preciosa Así es. y que el otro día estuve pensando que nunca hemos estado en Rialp, en Lérida, y que a raíz de escuchar esta música y de lo que él nos comentó de la comarca en la que se encuentra esta villa, pues dan ganas de apuntarla en esa agenda de los viajes a futuro, ¿no? Ujú. Sí, que tenemos unos cuantos, también es verdad. Bueno, yo creo que aquí lo que procede también un poco es hablar de esa faceta también humana de Jaume, porque bueno, nosotros tuvimos la fortuna de conocerle en persona, él vino a Cuzcurrita y pudimos disfrutar del honor de poder escucharle en directo de forma completamente desinteresada en un marco bonito como es el Hotel Palacio Teatriso de Cuzcurrita de Río Tirón y allí nos dio un concierto que, bueno, a mí personalmente me hizo saltar las lágrimas de emoción. No pude controlarme, sobre todo con una pieza, no recuerdo ahora el nombre, pero sí que es cierto que reconozco que hubo una pieza en concreto que desde que empezó con la primera cuerda hasta que terminó, no podía dejar de sentir y fue increciendo como la música y acabé llorando como una magdalena. Bueno, eso en ti no es muy complicado. También es verdad. Pero sí, estoy contigo en que aquello fue un fin de semana muy especial, porque como decías, tuvimos el gran honor de conocerle en persona, además de conocerle en una cena, de compartir también con él una comida, con más gente por supuesto, y luego el lujo, el honor y el placer de disfrutar de un concierto de hora y cuarto. Y bueno, estar ante una figura internacional con esa humildad, con esa forma de estar. Yo con lo que me quedé es que aparte de un gran músico, Llama Torrente es un caballero. Y su humildad, su forma de preparar el concierto, su forma de tratar a todo el mundo, su saber estar, pues fueron, digamos, suplementos que hicieron de una tarde un momento inolvidable. Además, su forma de coger la guitarra, de vivirla, de rozarla, acariciarla, sabiendo que hacía poco que había llegado de un concierto, pues fue, como decía, un honor y un lujo. Que es de esas personalidades cálidas que se quedan impresas en la piel de los que estamos cerca, ¿no? De resultar tan cálidas que bueno, pues nos marcan en cierta manera. Y Jaume Torrent, personalmente, a mí me impresionó de esa manera y creo que a ti también. Sí, mucho, porque además una persona como, como Jaume que vino como uno más, estuvo como uno más y la verdad que nos quedó el regalo de a partir de aquel momento tener con él una relación cercana y siempre muy, muy cordial. Por eso cuando le comentamos que nos gustaría abrir esta primera sección de música con él, pues se volcó en atenciones y nos dio muchas gracias y nos orientó un poco sobre qué música él podría preferir poner, por supuesto dejando a nuestro albedrío la que más nos gustaba. A mí una de las cosas que más me gustó de la entrevista que le hicimos es una que tengo por aquí apuntada y que habla mucho sobre el tema de las modas, de lo que una obra puede perdurar en el tiempo y en las emociones y en las sensibilidades. Y fue cuando se le preguntó sobre la actualidad de la música clásica. Ujú. Su respuesta fue algo como algo que para mí tiene un profundo significado y es que en la música, como en otras manifestaciones artísticas, hay algo que está por encima de las técnicas y de las tendencias a las que puede afiliarse y este algo, que es atemporal, trasciende generaciones, estilos y modas. Si Schubert pertenece a la época de los carruajes y de los caminos polvorientos, ¿por qué sigue emocionando en la época de los transportes aéreos y de Internet? Para mí es una reflexión que dice mucho sobre lo que antes comentamos, lo que la buena música
puede durar en el tiempo, incluso no morir jamás, porque al fin y al cabo toca sensibilidades y estamos hechos de emociones. Él precisamente nombra varias veces la palabra emoción, Ujú. que es algo intrínseco al ser humano y es lo que comentamos al principio del programa. Somos criaturas hechas de emoción. Y por eso saber que, como él dice, Schubert, Brahms, Beethoven, quien sea, de los clásicos, de los grandes, puede seguir tocando fibras en la actualidad con la vida que llevamos y el ritmo que llevamos, es algo casi, casi milagroso. Así es. Pues yo creo que podríamos dar por finalizada la sección con una frase que creo que a ti te gustó muchísimo. ¿Qué podrías decírnosla? Pues sí, es una de las frases de Jaume que es muy buena y que resume muchas cosas, y es, la guitarra se toca con todo el cuerpo, no solo con los dedos. Curioso. Y es verdad, porque viéndole en el escenario a él, yo lo recuerdo en Cuzcurrita, la guitarra, o sea, la guitarra y él eran uno y el esfuerzo físico se le notaba en el cuerpo entero, no en las manos, sino en el cuerpo entero, ¿verdad? Así es, así es. Se notaba que era un gimnasta de la guitarra. Era alguien Ujú. que estaba viviendo cada nota, cada momento, con todo el cuerpo. Bueno, creo que aquí, con esto, con esa frase que acabamos de decir, podemos dar por concluido el espacio a Jaume Torrent, enviándole nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y para todos los que no le conocen, dejarles claro que es un maestro de la guitarra clásica y todo un caballero. Bueno, pues sin más, creo que es hora de pasar a la siguiente sección. ¿Qué haces? Muchas cosas, Muchas cosas. sí, y todas a la vez. Divertirme, viajar, aprender, emocionarme, asustarme, enamorarme, reír, jugar a detectives. Yo solo veo que estás ahí sentada, con un libro en las manos. Pues eso, bienvenido a El arte de las palabras. Bueno, y tal como os dijimos, en cada programa la sección que siempre va a estar con nosotros va a ser la de literatura, encarnada en este El arte de las palabras, como habéis oído. En este caso, el autor del que vamos a hablar, porque vamos a hablar ya de un autor, curiosamente, hablamos de él en el primer programa, hicimos una referencia, ¿te acuerdas? Sí, cuando comentamos nuestras lecturas del 2024, Ujú. dijimos que de la tetralogía de Zafón leímos tres títulos, los tres últimos, porque el primero lo habíamos leído tiempo antes. Así es. Bueno, pues una escuchante oyente nos comentó, Luz García, que repitió también en su feedback con nosotros, nos dijo también, nos hizo saber que también era uno de sus autores favoritos, que se había leído sus obras y que estaba deseando releerlas. Y nosotros en este espacio hoy vamos a dedicárselo a él, a Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1964. Virgo como tú. Así es, del mismo mes. Lo que pasa es que él, algo más joven que yo. Sí, pero algo. Estudió con los jesuitas en el colegio de San Ignacio de Sarriá y posteriormente se matriculó en Ciencias de la Información, estudios que no concluyó, y ya en el primer año le surgió una oferta de trabajo en el mundo de la publicidad. Llegó a ser director creativo en la delegación barcelonesa de la agencia McCann World Group, sorry for my English, hasta que en 1992 decidió abandonar la publicidad para consagrarse a la literatura
Zafón decía no saber a qué se debía su vocación tan temprana, lo decía en una entrevista, pero recordaba que, aunque en su familia no había ninguna tradición literaria, para su padre el mundo de la lectura y de los libros era muy importante. El primer libro que leyó en su vida fue Miguel Strogoff, de Julio Verne. Mi padre era agente de seguros. Recordaba Zafón en esta entrevista en el Cultural del 2011. De hecho, lo sigue siendo. Cuando tenía 10 o 12 años me mandaba a cobrar las pólizas. Así me recorrí toda la ciudad y pude entrar en sitios como las mansiones de la avenida Pearson, pero también en tugurios y rincones sombríos. Como era un niño, no desconfiaban de mí. A veces hasta se olvidaban de mi presencia y yo veía la vida cotidiana dentro de las casas, cómo se relacionaba la gente. En otra entrevista con Carlas Francino añadía: Todo escritor es primero lector. Yo fui primero lector. De chaval estaba fascinado por lo que era la narrativa, las historias, el lenguaje, las ideas, las imágenes, las palabras, y siempre me había interesado mucho la idea de contar historias, cómo se construían las historias, cómo funcionaba el lenguaje, cómo funcionaba una frase, cómo funcionaba una secuencia de imágenes, de sonidos. Todas estas cosas me intrigaban, y me intrigaban en la lectura. Lo había descubierto en los libros y en otros formatos narrativos como el cómic, etc. Y en mí, el proceso de la lectura y escritura empezó a la vez. Yo recuerdo que inventaba historias y las contaba incluso antes de poder ponerlas en papel. Y cuando aprendí a leer y escribir, que fue muy rápido, ya las ponía en papel. Yo recuerdo que cuando oí estas palabras me sorprendió mucho descubrir cómo de niño, porque cuando él se refiere a chaval habla del niño, de un niño entre pues, los 8 los 10 años, cómo su manera de leer no era una mera lectura, como cuando empiezas a leer cuentos y lo único que vas es detrás de la historia. Él ya buscaba la profundidad de la forma en que estaba escrita esa historia, cómo estaba escrita, qué palabras se utilizaban. La verdad es que me resultó sorprendente. Sí, él iba más allá del entretenimiento, que era un poco bastante analítico, el porqué de las cosas y el cómo de las cosas. Esto es también, cuando me lo comentaste, fue algo que a mí también me dejó un poco sorprendido, con una edad tan temprana, hasta qué punto podía incidir en sus lecturas. Así es. Así que era una vocación, yo creo que ya tenía, ¿no? Dentro, además de ser lector, bueno, ese germen de prepararse para el oficio de escritor, como decía él. En 1993 publicó su primer trabajo, la novela juvenil El Príncipe de la Niebla. Con él logró el prestigioso premio EDB. Ruiz Zafón, que desde pequeño había sentido fascinación por el cine y por la ciudad de Los Ángeles, usó los 4 millones de pesetas del galardón para cumplir su sueño y partió a Estados Unidos, donde se radicó y pasó sus primeros años escribiendo guiones al tiempo que continuaba redactando nuevas novelas. Yo he de decir que personalmente El Príncipe de la Niebla lo conocía porque era lectura oficial, lectura obligatoria en el instituto de mis hijos. Ujú. Bueno, las 3 siguientes novelas también estuvieron dirigidas al público juvenil. El Palacio de la Medianoche, de 1994, y Las Luces de Septiembre, en 1995, que junto a la primera, El Príncipe de la Niebla, formaban la trilogía de la Niebla. Y en 1999 escribe Marina, una novela por la que sentía predilección y la que consideraba la más personal de todas las suyas. Solía tener una rutina muy clara de trabajo, según comentó en varias ocasiones. Así, él, Zafón, escribía unas 6 horas al día, que son horitas, ¿no? Son horitas, sí, casi como un trabajo normal, digamos. Un trabajo suele durar unas 8 horas y él empleaba 6, que está bien, en escribir. Pues mira, si podía escribir 6 horas al día, era un lujo. Ojo, que igual también robaba tiempo a otros menesteres, ¿eh? Igual salía poco o se privaba de cosas que los demás hacemos, y él lo empleaba en lo que le gustaba, escribir. Y encima lo hacía muy bien. Sí, curiosamente a mí me parece que sobre todo cuando es algo tan creativo como la escritura, no sé por qué me da por mucho que sea algo que te guste, 6 horas dedicado exclusivamente a ello, al final tiene que ser como
como un volcán en el cerebro, ¿no? Un volcán en la cabeza. Tiene que acabar Sí, echando humo. me imagino que esas 6 horas no serían siempre de escritura. Está también la documentación, el esbozo, el pensamiento, el idear. Yo creo que él se refiere con escribir, a dedicar 6 horas al día a vivir en ese mundo de los escritores que dedican un tiempo, el que sea, a trabajar en su novela. Hay gente que pasa tiempo pensando en ello y para mí eso también es un trabajo invertido en el proceso de escritura. Y luego tener la fortuna, como decíamos en el programa anterior, tener la fortuna de poder dedicarte a ellos en exclusividad, ¿no? O en Ujú. cierta exclusividad, porque es cierto que escribía también guiones y tenía otras ocupaciones. Bueno, en esta época en la que escribió esta trilogía, además de Marina, se estrechó el vínculo entre el cine y su técnica de escritura. Mi método de trabajo está dividido por capas. Escribo como se hace una película, en 3 fases. La primera es la preproducción, en la que creas un mapa de lo que harás, pero cuando te pones a hacerlo ya te das cuenta de que vas a cambiarlo todo. Luego viene el rodaje, recoger los elementos con los que se hará la película, pero todo es más complejo y hay más niveles de los que habías previsto. Entonces, a medida que escribes, ves capas y capas de profundidad y empiezas a cambiar cosas. En esa fase es cuando empiezo a preguntarme, ¿y si cambiasen los cables, o el lenguaje, o el estilo? Ahí creo la tramoya, que para el lector ha de ser invisible. El lector ha de leer como agua, le ha de parecer todo fácil, pero para que sea así hay que trabajar mucho. Zafón era una persona muy reservada a la que le gustaba muy poco que trascendieran aspectos privados de su vida. De ahí que además evitara las apariciones públicas, salvo en momentos y ocasiones puntuales. La admiración por el arquitecto modernista Antonio Gaudí nació ya en la infancia de Ruiz Zafón, que vivía con su familia cerca de la Basílica de la Sagrada Familia. Los dragones que tanto gustaban al escritor, que lucía en camisetas, en los tampones ex libris que estampaba en muchas de sus dedicatorias o en el anillo que lucía en su mano, son seguramente una iconografía extraída del arte modernista, que representa una revisitación del arte medieval. Ese amor a Gaudí, que llevó al arquitecto a alguna de las páginas de la saga que inauguró La sombra del viento, tuvo su confirmación más reciente en un relato corto llamado Gaudí en Manhattan, que Zafón regaló a sus lectores en su propia página web. Mi afición a los dragones viene de largo. Barcelona es ciudad de dragones, que adornan o vigilan muchas de sus fachadas, y me temo que yo soy uno de ellos. Quizás por eso, por solidaridad con el pequeño monstruo, hace ya muchos años que los colecciono y les ofrezco refugio en mi casa, dragonera al uso. Al día de hoy ya son más de 400 criaturas dragonas las que hacen mi censo, que aumenta cada mes. Además de haber nacido en el año, por supuesto, del dragón, mis vínculos con estas bestias verdes que respiran fuego son numerosos. Somos criaturas nocturnas, aficionadas a las tinieblas, no particularmente sociables, poco amigas de hidalgos y caballeros andantes y difíciles de conocer. Esta es la primera vez que lo leí, es una descripción que pone Zafón en su página web. Me resultó muy curiosa cómo utiliza pues el dragón para darse a conocer, ¿no? Para mostrar su personalidad. Y curiosamente, una vez que ya has leído, porque nosotros hemos leído su tetralogía al completo, pero nos falta esa parte de lectura juvenil que la tenemos pendiente, pero tal y como se describe él, yo creo que lo encuentras en sus libros, encuentras esa criatura nocturna, esa afición por las tinieblas, poco amigas de hidalgos y caballeros andantes y difíciles de conocer. Yo creo que muchas de estas características se pueden encontrar en los personajes de esa tetralogía, ¿no? Del laberinto de los libros olvidados. El cementerio. Ay, perdón, el cementerio de los libros olvidados. Disculpen Sí. los oyentes. Sí, posiblemente mucho de la personalidad de Zafón vaya impresa en sus personajes y en esta tetralogía tan curiosa. Bueno, su novela, La sombra del viento, le permitió pasar de ser un escritor de novela juvenil a un relevante autor de novelas para el público adulto. Es más, con esa obra logró convertirse en un superventas
no solo en España, sino también fuera del país. Eso sin olvidar que aquella consiguió situarse en muchas encuestas como una de las mejores 100 novelas de las últimas décadas. Vamos a escuchar ahora un fragmento de La sombra del viento. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás, a nadie. ¿Ni siquiera a mamá?, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Bueno, la música que nos ha acompañado durante la lectura que tan magistralmente nos ha regalado José Luis de un fragmento de La sombra del viento es una pista de la serie, bueno, de la banda sonora que el propio Zafón realizó para sus libros. De hecho, lo realizó para sus 3 primeras obras. La cuarta, bueno, no hemos podido conseguirla, no sabemos si realizó banda sonora para el 4.º libro, pero sí que para los 3 primeros las hizo. De hecho, esta primera novela, La sombra del viento, cuenta con una banda sonora de 24 canciones, de 24 pistas. Esta que acompañaba a este fragmento se titula, como no, El cementerio de los libros olvidados. Así es. Y muchas gracias por lo de la voz. Es que oírte leer, como tengo la suerte de disfrutarlo en nuestras lecturas conjuntas, pues bueno, para mí es una voz especial. Bueno, continuamos con Zafón diciendo que en el 2000 fue cuando terminó esta obra, La sombra del viento, y la presentó al premio Fernando Lara de novela de ese año. La insistencia de Terence Moix, uno de los miembros del jurado, fue la que logró que se situase como finalista, pero sin mención oficial expresa. Aunque la editorial Planeta la publicó meses después a regañadientes, sus posteriores cifras de ventas acabarían por dar un carácter anecdótico a la obra ganadora de ese premio, que fue Un largo silencio de Ángeles Caso. La novela, cuya introducción en España fue en un principio difícil y lenta, se acabó traduciendo a numerosos idiomas y se convirtió en una de las obras españolas más vendidas en el mundo, con más de 15 millones de ejemplares. A pesar de las numerosas ofertas que recibió, Ruiz Zafón siempre se negó a autorizar que la novela se trasladase a la pantalla. El escritor, que decía no necesitar los hipotéticos beneficios que le pudiese reportar, consideraba casi una traición hacer de ella una película, y en varias entrevistas él decía: resultaría imposible hacer una mejor película que la que uno va a ver cuando empiece a leer la novela, por lo que sería redundante, irrelevante y totalmente innecesario. Lo que ocurre es que para mí estos libros, precisamente por su naturaleza, porque son un homenaje a la palabra escrita, no tienen ningún deseo de transformarse en algo más. Y para mí, estas historias están narradas y escritas precisamente como yo las quería construir. Creo que hay que intentar ser fiel a uno mismo y mantener la integridad de los proyectos. Está bien que los libros sean libros, y no todo tiene que ser una serie de televisión, una película o un videojuego. Un libro se proyecta en el teatro de la imaginación.
El éxito mundial que logró con La sombra del viento le llevó a tomar la decisión de vivir de forma permanente en Estados Unidos, concretamente en Beverly Hills. Antes había vivido a caballo entre Barcelona y California. En Estados Unidos vivió entregado a la escritura, no solo de obras literarias, sino también, como habíamos apuntado antes, de guiones cinematográficos. Sentía una gran pasión por el mundo del cine, lo que le llevó a ejercer de guionista. También sentía la misma gran pasión por la música clásica y el jazz, por la historia, por la arquitectura y el cómic. En la última faceta como guionista, Zafón quedó finalista de la prestigiosa beca que concede la Academia de Hollywood, la Nicholl Fellowship. Y como aseguró en una ocasión, para él, el guión es un cubito de caldo y la novela el guiso completo. La sombra del viento contó con ilustres lectores. Al altavoz de la crítica se sumaron las voces de el entonces ministro de Exteriores alemán, el verde, Joschka Fischer. Mira que nos lo ponen difícil, ¿eh? Joschka Fischer. Muy bien, ¿ves? Es que él va en un curso avanzado de idiomas, ¿eh? Sí, o me lo invento. Sí, vale. También vale. Antiguo librero que elogió la novela como un libro sobre un libro y recomendó su lectura subrayando que describía muy bien la situación de los primeros años del franquismo y el desarrollo en un tiempo pasado con la figura siniestra de un asesino que se pasó de los anarquistas a los fascistas. El escritor paradigmático del género de terror, Stephen King, del que hablamos también en el programa pasado, escribió: si alguien pensaba que la auténtica novela gótica había muerto en el siglo XIX, este libro le hará cambiar de idea. Una novela llena de esplendor y de trampas secretas donde hasta las subtramas tienen subtramas. En manos de Zafón, cada escena parece salida de uno de los primeros films de Orson Welles. Zafón, cuentan, corrió rápido al kiosco para recortar y enmarcar estos elogios de uno de sus escritores más admirados, ya que Stephen King era uno de sus referentes literarios que afloran en las novelas de la saga, así como en Eduardo Mendoza de El laberinto de las aceitunas, El misterio de la cripta embrujada, como también lo fueron El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Los miserables de Víctor Hugo, las novelas de Charles Dickens, Frankenstein de Mary Shelley, la literatura modernista, Faulkner, y el novelista y periodista estadounidense John Dos Passos. Pero como era un autor contemporáneo que había crecido con el cine, no faltan tampoco influencias cinematográficas como Metrópolis y Rebeca de Hitchcock o Ciudadano Kane de Orson Welles. La segunda novela de la serie, El juego del ángel, se publicó en 2008. La tirada inicial batió todos los récords editoriales del país, 1 millón de ejemplares. En sus primeros 4 días en las librerías y puntos de venta de toda España, esta esperada novela de Carlos Ruiz Zafón vendió 230.000 ejemplares. Ambas novelas fueron las primeras de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados. La tercera, El prisionero del cielo, en 2011, mereció por parte de los editores la calificación de la más optimista y menos derrotista, y según el propio Zafón, la que más disfrutó en su escritura. A continuación, vamos también a escuchar un pequeño fragmento de esta obra de El prisionero del cielo. Siempre he sabido que algún día volvería a estas calles para contar la historia del hombre que perdió el alma y el nombre entre las sombras de aquella Barcelona sumergida en el turbio sueño de un tiempo de cenizas y silencio. Son páginas escritas con fuego al amparo de la ciudad de los malditos, palabras grabadas en la memoria de aquel que regresó de entre los muertos con una promesa clavada en el corazón y el precio de una maldición. El telón se alza, el público se silencia y, antes de que la sombra que habita sobre su destino descienda de la tramoya,
un reparto de espíritus blancos entra en escena con una comedia en los labios y esa bendita inocencia de quien, creyendo que el tercer acto es el último, nos viene a narrar un cuento de Navidad sin saber que, al pasar la última página, la tinta de su aliento lo arrastrará lenta e inexorablemente al corazón de las tinieblas. Julián Carax, El prisionero del cielo. Edition de la Lumière, París, 1992. Pues otra vez disfrutando de esta maravilla, no solo de la voz de José Luis, que no quiero repetirme, sino también de, bueno, pues esa canción que le dedicó a esta obra, que también se titula, en esta pista, esta canción se titula El prisionero del cielo. Esta banda sonora consta tan solo de 4 canciones, así como la primera constaba de 24 y creo que la segunda, El juego del ángel, constaba de 17. La cuarta entrega, El laberinto de los espíritus, en 2016, recibió del propio autor la definición de piedra de encaje del laberinto. Con su saga literaria, Zafón quiso crear un híbrido de todos los géneros. Mezclaba el relato de intriga y suspense, la novela policial, la sátira, la novela histórica y la comedia de costumbres, aunque en el fondo era una historia de amor trágica, como todas las grandes historias de amor. Entretanto, se había publicado en prensa el relato Rosa de Fuego en el 2012, que situaba el origen del legendario cementerio de los libros olvidados en el siglo XV, en pleno auge de la Inquisición española, y redondeaba el universo creado por Ruiz Zafón. En 2014, Penguin Classic escogió La sombra del viento al confeccionar un abecedario de los 26 clásicos de la historia de la literatura universal, en el que la obra de Zafón convivía con textos de Charles Dickens, Jane Austen, Marcel Proust o James Joyce. The Times y The Guardian coincidieron en calificarlo como un nuevo clásico contemporáneo, y The New York Times comparó a Zafón con García Márquez, Humberto Eco y Borges. Para Zafón, la persona más importante de su vida fue su esposa Mari Carmen Belver. Esta era, además, su amiga y la primera que siempre tenía el honor de leer las novelas que él escribía. En 2008, Zafón, que acababa de publicar El juego del ángel, confesó a la agencia EFE que ya tenía que dejar descansar a Barcelona y utilizar Los Ángeles, ciudad en la que vivía desde 1994, como escenario literario, y anunciaba: Tarde o temprano utilizaré esos años tan fundamentales para intentar explicármelos a mí mismo a través de la ficción. Sin embargo, esto no pudo ser posible, ya que falleció el 19 de junio de 2020 en Los Ángeles, California, a los 55 años de edad, por causa de un cáncer de colon que padecía desde el 2018. Y si has hablado, y muy bien, y muy extensamente, y muy detalladamente de la obra de Zafón en vida, creo que también nos gustaría conocer un poco su obra póstuma, que si no me equivoco está recogida bajo el título de La ciudad de vapor, Así es. publicada por Planeta en el 2020. Uh-huh. Y es una recopilación de todos los relatos del autor: Blanca y el adiós, Sin nombre, Una señorita de Barcelona, Rosa de Fuego. Esta es la que hacíamos referencia antes, que Ujú. es la precuela Sí. del cementerio de los libros olvidados. Sí. Y siguen El príncipe de Parnaso, Leyenda de Navidad, Alicia al alba, Hombres de gris, La mujer de vapor, Gaudí en Manhattan y Apocalipsis en 2 minutos. Como no será muy difícil de imaginar, aunque todo es posible en este mundo, Carlos Ruiz Zafón obtuvo a lo largo de su trayectoria un número de reconocimientos, de galardones, que si lo decimos todos podemos dedicarle otro programa. Sí, Así que ¿verdad? si te parece, vamos a nombrar 7, 8 y para dar una idea del volumen de interés y de reconocimientos que movió este hombre. Uh-huh. Por ejemplo, el premio EDB de 1994 por El príncipe de la niebla, el premio al mejor libro extranjero en Francia en el 2004, el premio de la Asociación de Libreros de Canadá, Quebec, premio literario Casino de Póvoa, en Póvoa de Varzim, en Portugal, Barry Award a la mejor primera novela en Estados Unidos en 2005 por La sombra del viento.
También fue seleccionado como libro para recordar del año 2004 por la Biblioteca Central de Nueva York City, Estados Unidos. También tuvo el premio Book Sense en 2005 en Estados Unidos, el premio Euskadi de Plata en 2008 por El Juego del Ángel, el Nielsen Award en Gran Bretaña y, por último, de los que hemos resumido, el premio de los lectores de La Vanguardia. Bueno, a nosotros realmente es una obra que nos fascinó desde el primero al último de los libros. Es que no hay ninguno que puedas decir que flojea, que te gusta menos. Al contrario, yo creo que me llevé un disgusto porque el tercero, el Prisionero del Cielo, que es un poco el más diferente de la tetralogía, era para mí demasiado corto, porque acostumbrados al volumen de páginas de las novelas que ya habíamos leído anteriormente, este era como un abrir boca y en cuanto querías meterte en la historia había terminado. Y luego ya el cuarto volumen, bueno, fue la piedra en la que se asentaba toda esa estructura, porque la verdad es que toda la obra en sí es una arquitectura precisa, preciosa, sin dejar nada, ningún cabo suelto, por mucho que tú quisieras buscar una inconexión en todo lo que decía, estaba todo perfectamente conectado, perfectamente tramado, esos cables que decía Zafón que tendía, ¿verdad? Sí, a mí lo que más me gustó, bueno, lo que más es todo, pero te llama mucho la atención, primero la personalidad de estas obras. Es una lectura que enseguida te deja ver un poco o entrever el alma del autor. Son 4 novelas con una forma de contar, de tener al lector enganchado, Ujú, de llevar así es. historias que a veces te preguntas esto por qué aparece o esto a dónde conduce y siempre tienen respuesta. Yo creo que en parte puede ser por lo que él mismo dijo, y no sé si lo hemos comentado, que él escribía para él. Y luego, pues suerte de que gustara a todos los demás. El tiempo que tardó en escribir unas y otras también es un tiempo como para recrearse en esa escritura. Y yo creo que Azafón dice mucho de él el que no se volcara en el éxito y se pusiera a escribir como loco y sacar novelas cada año para mantener esa fama que le había llegado. También en ese aspecto creo que era un personaje un poco especial, con los pies en la tierra y que sobre todo amaba y respetaba la literatura. Sí, además en una de las entrevistas que le hacen preguntándole sobre la presión en esa escritura del último volumen, ¿no? Que todo el mundo estaba esperando pues ansiosamente y entonces si sentía esa presión, esas expectativas que tenía la gente puesta en él, pues no queriendo defraudar y con el deseo de seguir sorprendiendo y en cambio las palabras de él fueron, creo que las tenemos recogidas. Haz tú de Zafón, como haces también de la gente, has hecho muy bien de Jaume Torrent. Bueno, bueno. Y Oye, ahora que lo dices, sí, me acabo de dar cuenta que estamos hablando hoy de dos catalanes, es verdad, de lo cual nos alegramos porque nosotros no ponemos fronteras al arte, ni pero no ha mucho sido a menos. propósito, ¿eh? Ha sido No, 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 no. absolutamente No, más es fortuito. una cosa de la que al decir Torrent me he dado cuenta de que era catalán, de que es catalán y que también Zafón es barcelonés, catalán. Ujú. Pues Zafón, como tú decías, a una pregunta que tú ya has formulado, respondía: cualquier escritor aspira a que lo que hace, su trabajo, sea bien recibido y que los lectores lo disfruten. Yo hago cosas que primero me interesen a mí y que luego, con un poco de suerte, interesen a los lectores y les haga disfrutar, pero creo que el modo de asegurar eso es no pensar en ello. Precisamente porque si no, uno no está haciendo un trabajo honesto. Uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer e intentar hacerlo lo mejor que sabe y esforzarse. Y luego confiar en que los lectores lo van a disfrutar y lo van a apreciar. Y que si se intenta entrar por la puerta de atrás, es decir, calculando, bueno, qué es lo que la gente espera, voy a hacer esto o lo otro, nunca funciona. Sí, a mí me parece que era, por lo que he podido escuchar de él, de la forma de contar su oficio, como decía él, el oficio de escritor, de cómo encaraba su escritura.
ese respeto, ese cuidado por la literatura, la verdad es que sí que creo que esa honestidad se ve también en sus obras, se puede ver. Yo entiendo que para hacer una obra como la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres contar tú y cómo quieres contarlo, porque no es nada fácil hacerlo como él lo hace. Algo que aparentemente es sencillo y sin embargo, si te pones a buscar la tramoya, como decía él, haciendo ese símil con el cine, si te pones a buscar los hilos de la tramoya, bueno, yo por ejemplo, me imagino, acabaría enredada, no, hecha un novillo. Sí, además es aparte de esos hilos y de esa forma de construir personajes y acciones y situaciones, eh, otra para mí, de las maravillas de estas novelas son esa Barcelona que él pinta. Ujú. Esa Barcelona que posiblemente es una Barcelona real. Estamos hablando de los años que giraban, que orbitaban alrededor de la guerra civil. Años oscuros, años complicados, años violentos, años llenos de miseria. Y él pinta esa Barcelona gris, más que gris, yo diría que entre sepia y gris. Una Barcelona, en el fondo una Barcelona romántica y hermosa, pero al mismo tiempo que era una Barcelona gris, eran también personas grises, porque la gente que pinta él son personas a pie de calle, son personas normales y corrientes y sobre todo con una variedad de personalidades tremenda y que es lo que hace que ese engarce de personajes, de diálogos, de situaciones, de vivencias tenga esa fuerza que él demuestra en cada novela y yo diría que en cada capítulo, porque hay personajes inolvidables. Ujú. Sí, él además decía, él expresaba esa Barcelona que tú dices como una Barcelona gótica, ¿no? En esa oscuridad, Mm. esa negrura también mezclada con ese halo de fantasía, ¿no? Rayando los límites fantásticos, ¿no? Y luego comentó en algunas otras entrevistas que él lo que pretendía también era que pudiera observarse el devenir de los personajes, desde la primera novela hasta la última. Por ejemplo, tenemos a Daniel Sempere, que le conocemos en La sombra del viento como niño, pero acabamos viéndole como padre de un hijo casado y pasamos pasamos por su adolescencia, le vemos crecer, ¿no? A través de su obra. Lo mismo también vemos el desarrollo de un personaje como el padre de Sempere, un hombre un poco triste, desde que de joven ayudaba a su padre también, un poco su historia que se va desgranando a lo largo de las otras novelas. Son personajes que, como él decía, lo que él pretendía era que se les pudiera conocer en su propio desarrollo y yo creo que eso lo ha conseguido. Y luego, bueno, pues presenta personajes muy oscuros, pues como él solía decir, villanos que rayaban lo inverosímil de lo malos que eran. Y luego personajes absolutamente picarescos, pintorescos, como es Fermín, que Mm. para mí es el personaje, ¿no? Sí, De toda su obra, para mí es el sí, personaje, Fermín. y todos ellos personajes creíbles. Y lo bueno que tiene también esta saga es que no es plana, no es una historia lineal, es decir, no hace falta empezar por el primer tomo, seguir por el segundo, luego el tercero y luego el cuarto. Realmente son historias que empiezan y acaban y que unas nutren a otras, enriquecen y vas descubriendo. Hombre, el orden natural es según han sido escritas por el autor, pero realmente no es necesario seguir ese orden, porque lo que vemos en una novela, luego lo podemos ampliar en otra, pero realmente se pueden leer individualmente, con lo cual es una obra planificada de una forma, Magistral. sí. Bueno, pues podríamos estar hablando de Zafón como 20.000 programas en Pues sí, esta frase. porque Zafón, como te decíamos, es un autor digno de leer. Así es. Bueno, pues para terminar, o yendo ya hacia el final de este tercer programa, invitamos nuevamente a nuestros oyentes, escuchantes, que, bueno, que compartan si han leído algo de Zafón, si no han leído, qué les ha parecido, ¿Qué qué, personaje te ha
impactado más? Eso es, ¿cuál es el personaje favorito? ¿Alguna frase que se te haya quedado? Y aquí os dejamos estas preguntas, estas cuestiones para que nos las compartáis, para que sintamos ese feedback con vosotros. Y para ellos vamos a dejar, como no, el número de teléfono que sería... ¿Puedo decirlo yo hoy? Sí, por supuesto. Es que siempre lo dices tú y tengo envidia. Adelante. A que lo digo como lo dirían en Radio Televisión Española en los años 50. A ver. A ver cómo queda. Dejamos a continuación el teléfono de escenario de palabras para que ustedes puedan dejar sus mensajes y sus opiniones. Cojan lapicero y papel. 634 03 7914. Repito, 634 03 7914. Ahí queda eso. Bonita. Muy bien. Y con esto, si es nuestro último programa, porque no queréis volver a escucharnos, lo entenderemos. Que paséis una buena semana. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa.